Mi nombre es Cesna Chavira y voy a presentar el trabajo Una revisión bibliográfica sobre el fracaso escolar. El fracaso escolar visto desde el ámbito de la educación genera un marco de referencia para analizar los fenómenos escolares como la repetición de grado, la pérdida del año y el abandono escolar. A su vez, considera las posibles causas de dichos fenómenos, entre ellas la pobreza de aprendizajes y la enseñanza inadecuada. La presente revisión bibliográfica se centra en artículos que busquen empíricamente, desde la perspectiva de estudiantes, docentes o madres y padres, con un enfoque cualitativo-cuantitativo, los factores que contribuyen o se vinculen con el fracaso escolar de las y los jóvenes de 12 a 16 años. Para realizar la presente revisión bibliográfica fue utilizado el método de análisis documental. A continuación se presenta un breve análisis bibliométrico de los estudios encontrados. Como se observa en la tabla 1, las investigaciones de corte cualitativo son limitadas. El fenómeno se ha estudiado desde una perspectiva cuantitativa. Muchas de las investigaciones entienden los factores del fracaso escolar entrelazados y logran plasmar en sus investigaciones los puentes que unen una variable con otra. Sin embargo, resulta limitado el análisis que otorgan al momento de plantear los finos mecanismos que entran en acción en zonas vulnerables, pues en estas existen múltiples correlaciones que dan lugar a otros factores. Se crea así un fenómeno complejo que requiere una aproximación holística y profunda para entenderlo en contextos específicos. En la tabla 2 se puede observar las poblaciones que fueron sujeto de estudio en las investigaciones. Es clara la tendencia a nivel internacional de centrar los estudios en las y los alumnos, mientras que a nivel nacional y local la tendencia es hacia los docentes y directivos. Figura 1 y 2 ilustra por qué se dice que el fenómeno del fracaso escolar es un fenómeno global. Regiones de todo el mundo han dedicado recursos a su entendimiento desde distintas perspectivas y, como se observó, en muchos casos se concluyen ideas similares. La literatura encontrada habla de la multidimensionalidad que conforman los casos de fracaso escolar. Es por eso que, para un mejor entendimiento del mapeo realizado, los estudios analizados se clasifican y agrupan en tres grandes dimensiones de acuerdo a los diversos factores que se vinculan con el fenómeno. La dimensión personal de las y los estudiantes, la dimensión familiar, comunitaria y social, y la dimensión del personal escolar y su infraestructura. Incluye el trabajo de los docentes, así como los recursos materiales y la infraestructura de los centros educativos. En la dimensión personal, varios estudios concluyen que uno de los factores fundamentales es si el estudiante es miembro de una población vulnerable. El género de las alumnas, así como la etnia del estudiantado, son factores influyentes. La dimensión personal, estudiada desde el enfoque cuantitativo, suele presentar como laguna en sus investigaciones la clasificación poco acertada de factores familiares, comunitarios o sociales como los factores personales. Omite de esta manera la complejidad del fenómeno que se pone en evidencia dentro de sus resultados. En algunos estudios que se desarrollan en zonas rurales y en telesecundarias de México, se observan los mismos problemas de categorización de la dimensión personal. La dimensión familiar, comunitaria y social encierra aquellos factores relacionados con el ambiente familiar, la vida comunitaria y el desarrollo social de las y los estudiantes y su vinculación con el fracaso escolar. A pesar de que los estudios de corte cuantitativo de los últimos años son claros sobre el beneficio del involucramiento de las familias en la vida académica de las y los estudiantes, este proceso se puede ver entorpecido por el nivel socioeconómico al que pertenecen las familias, pues es el ingreso económico uno de los factores más influyentes en la permanencia escolar. La dimensión del personal escolar y su infraestructura. Diversos estudios encuentran que la población que habita en zonas consideradas rurales sufre de más afectaciones educativas que otras poblaciones. Se ven limitados por los currículos desactualizados, no se encuentran con suficientes fondos, se tienen docentes poco preparados o en un esquema multigrado, existe un exceso de alumnos por salón causando hacinamiento y en general los centros escolares son inconsistentes atendiendo las necesidades de enseñanza de la población, pues no pueden cumplir con la magnitud de la tarea con sus limitados recursos. Destaca como un factor poco explorado en las investigaciones la falta de adaptación de los materiales, libros de texto y capacitación de docentes ante la posible diversidad cultural del estudiantado. La importancia de que docentes y directivos comprendan la pluriculturalidad que puede conformar una comunidad escolar y cómo el desconocimiento de las diversas culturas afecta directamente el trato que las y los docentes puedan otorgarle al estudiantado. El objetivo de la mayoría de los estudios es visibilizar el impacto del fracaso escolar a largo plazo dentro de las comunidades y las afectaciones que las y los estudiantes tienen como resultado de esto. Como se presentó, pocas investigaciones se encuentran los factores internos o cuestiones intrínsecas de las y los estudiantes como factores decisivos para el fracaso escolar. El entorno familiar, comunitario y social es más significativo en la trayectoria académica de las y los jóvenes. Para finalizar, se presentan las referencias que nutren este trabajo. Muchísimas gracias por su atención.